Hola mis amados hermanos en Cristo Jesús, el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la presencia del Espíritu Santo siempre sea con nosotros. Hoy quiero compartir este mensaje precioso de la palabra de Dios, porque sé que lo que Dios tiene para nuestras vidas son grandes bendiciones. Bendigo a todas las personas que a través de este medio oyen este mensaje de salvación, de vida eterna, y también este mensaje de crecimiento para todos nosotros a través de la palabra de Dios, bajo el poder del Espíritu Santo, quien nos enseña todas las cosas. Debemos aprender verdaderamente lo que Dios tiene para nosotros y lo que Dios nos ha dado. Quiero invitarlos allí a la palabra del Señor. El mensaje de hoy es que Dios nos invita a crecer en su gracia, crecer en la gracia del Señor. ¿Qué es crecer verdaderamente en esa gracia? Quiero que vayamos allí a la palabra en Segunda de Pedro, gloria al Señor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice así la palabra del Señor: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Gloria al Señor. Dios nos invita a nosotros y a cada uno es a que crezcamos y tengamos un crecimiento, pero este crecimiento que nosotros debemos tener, que Dios nos demanda a cada uno de nosotros, es un crecimiento espiritual, es un crecimiento en la gracia. Si bien dice la palabra del Señor que por gracia somos salvos por medio de la fe, también debemos entender que en la gracia nosotros debemos tener allí un desarrollo para llegar a alcanzar una plenitud, una estatura a la medida de la estatura del Hijo de Dios. Eso nos enseña la palabra de Dios, que nosotros debemos crecer en todo lo que Dios nos ha otorgado a nivel espiritual. Por eso dice la palabra del Señor: creced en la gracia. Pero tenemos que entender verdaderamente qué es la gracia de Dios. La gracia de Dios es el don inmerecido, algo que nosotros no nos merecíamos, porque lo único que nosotros nos merecíamos era la muerte. Pero la gracia de Dios es el amor de Dios derramado en nuestros corazones, y está demostrado en el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo. Esa es la gracia de Dios, el sacrificio por amor que Cristo hizo. Pero ese sacrificio también ha sido demostrado plenamente durante toda la palabra. Dios nos ha hablado de lo que Dios, Cristo Jesús, nuestro Señor, hizo por nosotros. Allí ese mismo amor de Dios que Él demostró también está derramado en nuestras vidas y está aquí, arraigado en nuestros corazones. Y Dios quiere que nosotros crezcamos en esta gracia, en este amor tan grande, en este amor tan poderoso que es el amor de Dios. Quiero que vayamos allí a la palabra de Dios en Lucas capítulo 2, versículo 40. Y leemos la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Dice la palabra: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Pero noten esto: y la gracia de Dios era sobre él. Mira esta palabra tan preciosa: y la gracia de Dios era sobre él. Mientras Cristo Jesús nuestro Señor, el Hijo de Dios, crecía como hombre, porque dice la palabra que Él fue engendrado, el Verbo se hizo carne, fue engendrado allí por el Espíritu Santo. También tuvo un nacimiento natural, pero Él no se quedó allí bebé, porque Él tuvo un crecimiento, un desarrollo como todo ser humano. Llegó a ser niño, joven y también un hombre. De la edad más o menos de 33 años, dice la palabra del Señor, que Él fue crucificado. Entonces Cristo tuvo un crecimiento natural, como todos los seres humanos, como todos nosotros. Pero a diferencia es que dice la palabra del Señor que la gracia de Dios era sobre Él. Esa gracia poderosa podemos ver nosotros ahora allí en la palabra del Señor. Quiero invitarlos a Juan capítulo 1, gloria al Señor. San Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre,
lleno de gracia, mira esta palabra, lleno de gracia y de verdad. Ahora, aquel niño que dice la palabra del Señor, que vino aquí y creció como cualquier ser humano, estaba lleno de la gracia de Dios, lleno de gracia. La gracia, el poder de Dios en la vida de él para ser libre de todo mal, para ser libre de todo pecado, para ser libre de toda tentación. Eso fue lo que obró en Cristo Jesús en realidad para librarlo siempre. Porque dice la palabra que él estaba lleno de esa gracia, lleno de ese amor de Dios. El versículo 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Quiero que entendamos este pasaje bíblico, porque la mayoría de los líderes cristianos, llamémosle los pastores en realidad, muchas veces se han quedado todavía allí en ese Moisés, aquel Moisés que recibió la ley en el monte Sinaí, que tuvo las tablas de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y dice la palabra del Señor que a Moisés todavía en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo y después cuando los apóstoles predicaban a Jesucristo, todavía a Moisés se le predicaba en las sinagogas. ¿Pero qué se predicaba acerca de Moisés? Se predicaba sobre la ley, los mandamientos, las ordenanzas, los estatutos, todas estas cosas que Dios había dado en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto para el pueblo de Israel. Pero esto se seguía predicando y hasta el día de hoy hay aún muchos pastores, muchos siervos que siguen predicando acerca de esta ley, llevando prohibiciones a la vida del hombre. Prohibiciones como cuáles, lo que está dado allí en el monte Sinaí. Aún muchos pretenden decirle a sus creyentes, oye, no vaya a cometer allí adulterio, no vaya a cometer allí fornicación, no vaya a hurtar, no vaya a matar, no vaya a desear el bien ajeno, porque tienes que agradar a Dios, no hagas esto, no hagas aquello. Dice la palabra del Señor que la ley por medio de Moisés fue dada. Y quiero que la iglesia toda entienda esto y que la iglesia toda comprenda esto. Porque aún se sigue predicando la ley de Moisés y no se está predicando la gracia, no se está enseñando la gracia. Aquí dice la palabra que la gracia vino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hablando verdaderamente de este tema alguna vez con un pastor, él me decía que nosotros debemos predicar acerca de la ley de Moisés, porque si no el pueblo se desafora en pecado y la ley no pudo salvar absolutamente a nadie, la ley no pudo liberar absolutamente a nadie. Lo que verdaderamente libera el corazón del hombre es la gracia de Dios obrando en nuestras vidas. La gracia de Dios es lo único que puede apartar al hombre del pecado. La gracia de Dios es lo único que puede limpiar el corazón del hombre. La gracia es lo único que puede combatir toda obra del enemigo, toda obra carnal, todo lo que es de este mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, toda vanagloria de este mundo. Lo único que puede combatir todas estas cosas es la gracia de Dios que ha sido derramada en nuestras vidas. No hay nada tan poderoso como la gracia de Dios, ya que la gracia de Dios no nos está dando a nosotros licencia para pecar, porque se piensa que vivir en la gracia o bajo la gracia o en la gracia de Dios es darse al pecado. No, la gracia salva, la gracia libera, la gracia santifica, la gracia purifica. No es porque a mí se me diga que no debo cometer adulterio, que voy a dejar de adulterar. Es porque la gracia de Dios obrando en mi vida me liberó, me salvó para no cometer adulterio. La gracia de Dios en mi vida me salvó, me liberó, me perdonó para no decir mentiras, para no cometer allí cuantos pecados fueron enseñados a través de la ley. Si bien es cierto, la ley lo que trae a la luz es la condición del hombre de ser pecador, pero no libera, no salva, no santifica, no limpia ni purifica el corazón. Simplemente le muestra al hombre que es pecador. Lo que sí nos otorga a nosotros la salvación, la liberación de nuestros pecados, se llama la gracia de Dios.
Por eso es importante que nosotros conozcamos esa gracia, que nosotros tengamos esa gracia y que nosotros vivamos esa gracia. Esto nos lo enseña la palabra del Señor. Quiero que lo veamos allí. Gloria al Señor. En la palabra del Señor en Efesios capítulo 2, versículo 8. Gloria al Señor. Efesios 2, 8. Dice la palabra del Señor así. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Quiero que entendamos esto. Primeramente, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la ley no salvó a nadie. La ley mostró el pecado. Ahora entendamos que lo único que sí libera y que salva es la gracia de Dios. Yo por eso quiero reiterar en la gracia de Dios, porque la gracia es la que santifica nuestras vidas. Pero ahora también nos dice que la salvación tampoco es por obras. Por nada de lo que usted, querido amigo, haga, por nada de lo que usted, querida amiga, haga, podrá ser salvo. Por nada de lo que usted, hermano, haga, podrá ser salvo. Nuestras obras no nos justifican delante de Dios. Nuestras obras no nos santifican delante de Dios. Lo único que nos puede salvar a nosotros y nos puede liberar es la gracia de Dios. Aquí lo dice la palabra del Señor, porque por gracia soy salvo. Lo único que nos da salvación es la gracia de Dios. Y nos dio salvación ¿de qué? Dios nos salvó, en su palabra nos enseña que nos salvó de nuestros pecados, perdonó nuestros pecados, y por eso digo que una vez Dios perdona nuestros pecados, también obra en nuestras vidas en su gracia para no volver a pecar, porque es lo único que verdaderamente quita el pecado de nuestros corazones. El Cordero de Dios es Cristo Jesús en nuestros corazones, es su gracia, es su amor. También dice la palabra del Señor que Dios nos salvó de la ira venidera, de la condenación, de vivir bajo el yugo y bajo el látigo de Satanás, bajo la esclavitud del diablo. La gracia de Dios nos salvó de ser esclavos tanto del pecado como ser esclavos del diablo, de ser gobernados por el diablo. Dios a través de su gracia nos libró de ser unos esclavos de Satanás para ser libres en Cristo Jesús nuestro Señor. La gracia de Dios también nos libró a nosotros de la condenación que había en nuestras vidas por el pecado. Dios nos salvó a nosotros de toda condenación. Por eso la palabra del Señor nos enseña a nosotros que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. No los que vivimos bajo las obras de la ley, sino los que vivimos en Cristo, los que hemos sido salvos por Cristo. Gloria al Señor. Dios nos salvó de la muerte eterna, de estar separados eternamente de Dios. Dios nos salvó de estar separados de Él. La gracia de Dios, esa gracia preciosa, nos dio vida a nosotros, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Dios salvó nuestras vidas de esa muerte eterna. Gloria al Señor. Ahora, Dios a través de su gracia preciosa nos otorgó algo maravilloso y algo divino, y es que a través de su gracia, a través de ese amor inmerecido, demostrado en la cruz del Calvario con el sacrificio de Cristo, nos otorgó Dios que pudiésemos sentarnos a la diestra juntamente con Cristo Jesús nuestro Señor, a la diestra de Dios. Dice la palabra del Señor que nosotros estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús nuestro Señor también. Gloria a Dios. Esto es un don, dice la palabra del Señor, inmerecido. Quiero que lo leamos allí nuevamente. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Nada de lo que nosotros hagamos nos va a justificar delante de Dios. Nada, absolutamente nada. No son nuestros diezmos, no son nuestros ayunos, no son nuestros sacrificios, no son nada, absolutamente nada de eso nos justifica. Lo que nos justifica delante de Dios es su gracia, el amor de Dios. El amor obrando en nuestras vidas. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, no por obras para que nadie se gloríe,
¿Por qué? Para que nadie se gloríe, porque al único que se le debe dar la gloria, al único que le debe dar la honra, es a uno solo, a Dios nuestro Señor, a Cristo Jesús nuestro Señor. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Quiero que volvamos allí por un momento nuevamente a la palabra del Señor. Gloria a Dios en 2 de Pedro 3:18, donde empezamos esta maravillosa palabra, esta predicación. Gloria al Señor. Bendito es Dios. Dice la palabra acá nuevamente, 2 de Pedro 3:18. Dice así, gloria al Señor. Antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria al Señor. Antes bien creced en la gracia. El crecer en la gracia es que nosotros lleguemos a la madurez. El crecer en la gracia es que nosotros entendamos, queridos y amados en Cristo Jesús, primeramente que la ley de los hombres, la ley religiosa, que las religiones no nos brindan a nosotros salvación, que las religiones no nos brindan a nosotros liberación, que las religiones no perdonan nuestros pecados, que el único que verdaderamente tiene el poder se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, su amor obrando en nuestras vidas. Quiero que entendamos esto, que la ley lo único que hace en verdad es condenarnos, pero nuestro Señor Jesucristo nos justificó a través de su gracia, de su amor. Entiéndalo, iglesia. También que comprendamos nosotros que nada, absolutamente nada de lo que hagamos va a ser suficiente delante de Dios para salvación o para adquirir de Dios o obtener de Dios algo. La palabra del Señor dice que debemos crecer en esta gracia. Pero quiero terminar con esto, y es que la gracia de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, jamás nos está otorgando a nosotros licencia para pecar. Si bien es cierto que no vivimos bajo la ley, debemos entender y comprender que la gracia nos salvó, nos redimió y nos justificó delante de Dios nuestro Padre. Queridos y amados en Cristo Jesús, Dios me los bendiga grandemente. Quiero que esta gracia de Dios llegue al corazón de todos los hombres, que nosotros podamos llegar a entender y a comprender aquella gracia tan preciosa, que lleguemos a entender que no necesitamos vivir bajo parámetros religiosos, sino que debemos conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿En qué consiste la vida eterna? En que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El Verbo hecho carne, la gracia de Dios en medio de nosotros. Dios me los bendiga a todos. Quiero orar en este momento y pedirle a Papito Dios para que su presencia, para que su Espíritu y su palabra llene sus corazones de esta gracia y de este don, que aún no lo merecemos, pero en verdad Dios es Dios y a Él le plació darnos su gracia, darnos su gracia. Padre, te damos gracias. Hoy bendecimos tu santísimo nombre, Señor, y ayúdanos a entender, Señor, tu gracia, que nosotros podamos crecer en ella, Señor, que toda la iglesia pueda llegar a esa plenitud de entender, Señor, que nadie se justifica, absolutamente nadie se justifica por sus obras. No hay religión ni obra que pueda salvar. No hay ley de condenación que pueda salvar ni que pueda liberar. Porque el único que nos otorga toda la salvación es tu gracia, es tu don. El amor de Dios es tu Cristo Jesús, tu Hijo, en nuestras vidas. Padre, que nosotros podamos crecer en Cristo Jesús nuestro Señor. Bendigo a la iglesia con tu presencia, con tu palabra, y espero que este mensaje sea de bendición para la vida de todos mis hermanos
en todo lugar, en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Quiero que tu palabra llegue hasta sus corazones y que todos sean llenos de tu gracia y de tu favor. Padre, te doy gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y pido al Espíritu Santo que obre poderosamente en cada vida y en cada corazón. Gracias, Señor amado. Amén y amén. Gracias, iglesia. Dios me los bendiga y que todos podamos llegar a tener el conocimiento de Dios y que crezcamos a la estatura y a la plenitud de un varón perfecto, el cual es Cristo nuestro Señor. Dios quiere que así sea en su iglesia. Amén y amén. Bendiciones para todos.